abundante el material en materia de comercial, ¿sí? Así que bueno, para ir arrancando la clase plenaria, bienvenidos a todos en este horario, gracias por estar. Mi nombre es Rodrigo Cataldo. Nosotros estamos encargados con la doctora Navarro, el doctor Bernardo Díez y la doctora Luciana Soria de la Comisión de la Noche, y la idea un poco que nos ha solicitado el adjunto a cargo, el doctor Fernández Puentes, es que nosotros abordemos la temática global de lo que es el mercado de capitales. Así que, si les parece, más allá de la noción que ustedes tengan, vamos a ir avanzando sobre esas cuestiones, tratando de meter algún bocado de la realidad y algo que a ustedes les sirva como para entender cómo funciona el mercado de capitales, y con las disculpas del caso a los de la Comisión de la Noche, porque quizás algunas cuestiones son reiterativas, más allá de que nosotros vimos con profundidad muchas cuestiones referidas en particular a la operatoria de lo que eran algunas operaciones bursátiles en particular, y también los contratos derivados, que es lo que vamos a tratar de ver acá en estas dos clases plenarias de este jueves y del jueves que viene, si Dios quiere. Sé que a esta altura, con un parcial casi sobre las espaldas, es difícil tratar de entender o de meter mayor cantidad o volumen de material en una cuestión tan compleja como es la de bursátil, en donde no solamente se relacionan cuestiones jurídicas, sino también se encuentran o se abordan temáticas que hacen a lo económico, a la economía y lo que es a otros mercados que distan de lo que es nuestra costumbre diaria como estudiosos del derecho, que aparecen reflejadas en leyes solamente o en aplicaciones prácticas de lo diario. Quizá muchas cosas de las que hoy vamos a mencionar o vamos a ver, ustedes no la van a poder palpar tan simplemente como pudiera ser alguna legislación de base fondal general, pero sí sepan que también es un objetivo de la cátedra, así como también de la universidad pública, es que ustedes vayan tomando o metiéndose en sintonía con ciertas cuestiones que hacen a la economía general de un país y del mundo. Entonces, también es importante que quizá a ustedes no les va a parecer así, pero que tengan una aproximación a lo que es el mercado de capitales o cómo funciona el mercado de capitales como contraposición al mercado de crédito, y que puedan tranquilamente leer un libro, abrir un periódico, recurrir a una bolsa o incluso entender una noticia económica cuando se habla, porque esto que nosotros vemos en particular, primero en general y después en particular, en realidad no es nada más ni nada menos que va a aparecer en otro derecho comercial, que es el societario, para saber cómo funciona la estructura interna de las personas de existencia ideal. Dicho esto a modo de introducción y viendo que ya estamos prácticamente ahí en el número de 66 participantes, miren, 67, 12 participantes más desde que comenzamos esa cuestión. Ahora sí, si les parece, les pido disculpas si voy rápido, porque suelo ir a los cohetes, por decirlo de alguna manera, para tratar de abordar todos los temas. Si hay algo que no se entiende, me preguntan, me volvemos a explicar, y obviamente a disposición siempre de ustedes el material que está volcado no solamente en el campus virtual de la Facultad de Derecho, en la Comisión de la Noche, en la Comisión 3, y también tienen la posibilidad de requerírselo a los colegas de otras cátedras, y si no, no tenemos ningún inconveniente los 4 integrantes de la comisión en brindarles el material, escanearlo y enviárselos a ustedes, que es lo que solemos hacer, tanto en esta materia como en contratos. Dicho esto, ahora sí, arrancamos y decimos, el derecho comercial tiene esta cuestión de muchas veces permitirnos ver más cerca el derecho o con mayor proximidad al derecho a las cosas que nos pasan diariamente. Eso lo vimos desde el inicio, y quizás
en una materia de estudio es un abordaje muy sustancioso, pero también lo podemos llegar a ver al mercado de capitales en una situación muy, muy simple y muy diaria, porque en Mar del Plata tenemos una bolsa de comercio en la que se negocian títulos valores. Ahora, nosotros no solamente vamos a tratar de ver esa cuestión práctica y decirles a dónde queda la bolsa de comercio y qué significa y qué impronta tiene que existe un mercado institucionalizado en la ciudad de Mar del Plata, que va a depender de otro mercado, pero que en realidad tiene funcionamiento propio, sino también cómo funciona la estructura. Y nosotros cada vez que analizamos la cuestión de los mercados, muchas veces es difícil decirle o decirnos, como abogado también, establecernos en una cuestión de mercado que es un concepto que ya trasvasa lo jurídico. De hecho, la misma cuestión nos pasa cuando empezamos a analizar la empresa. Entonces, cuando nosotros analizamos determinados institutos que tienen relación con la economía, vamos viendo que hay dificultades terminológicas para aprender los conceptos, porque obviamente no son de la disciplina propia del derecho, sino que aparecen desde otro punto o ámbito de vista. Y ahí aparece, en ese entendimiento, fíjense que toda la segunda parte especial del derecho comercial implica nada más ni nada menos que el análisis de los denominados mercados. Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué entienden por 67 versiones diferentes de lo que ustedes entienden por mercado. Ahora, el mercado es un concepto meramente económico, terminantemente económico. ¿Por qué? Porque el mercado es ese lugar ideológico en donde se reúnen la oferta y la demanda de algo. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando analizamos la cuestión de los mercados, vamos a ver que a cada mercado es donde se puede ver con mayor particularidad lo que se denominaba la lex mercatoria, esa lex mercatoria que era en principio genérica, que después pasó por algún otro paso de evolución, pero que terminó siendo lo que nosotros dijimos en las primeras bolillas, que era la New Lex Mercatoria, en donde aparecían situaciones no ya comunes o generales, sino particulares. ¿Por qué particulares? Porque cada actividad o mercado tenía su propia lex mercatoria. Así, el mercado de crédito tendrá su propia lex mercatoria, el mercado de capitales tendrá su propia lex mercatoria, los mercados internacionales tendrán su propia lex mercatoria, el mercado de transporte, de asegurativo, y todo aquel que se les ocurra. Entonces, como es un meramente o técnico económico, y que remite a algo que se denomina la teoría micro y macroeconómica. ¿Por qué a la micro y macroeconómica? La microeconómica porque entre la interacción de la oferta, del juego de la oferta y la demanda, se va a determinar un elemento sustancial de los contratos comerciales bursátiles, cuál es el precio. Y macro, ¿por qué? Porque también existen mercados monetarios en donde se analizan a niveles ya no precisos o con cierto detenimiento particular de una operación en particular, sino que se analiza a nivel macroeconómico, se analiza un análisis más grande, cómo funciona también un mercado en el que está inserto un país. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver que el mercado de capitales versa un poco sobre esa cuestión de entender cómo funciona la inversión y básicamente el traslado de unidades superavitarias hacia unidades deficitarias. Cuando nosotros empezamos a... sí, el material que estamos mencionando está colgado en el campus virtual y vamos a ver si lo podemos volcar en Facebook. Para empezar a analizar, nosotros decimos que la definición de mercado quizás puede ser esa en donde confluyen, ¿sí?, la oferta y la demanda de activos. Que esos activos pueden ser productos, servicios o intangibles, no importa cómo sean los activos. Pero la definición propia de ese mercado significa eso, que en un lugar que no es físico muchas veces porque es virtual, se negocian activos, en el caso del mercado de capitales, financieros. Ahora, el mercado financiero no es el único que existe. Existe el mercado de crédito, el mercado de capitales y el mercado monetario, como análisis del derecho mercantil, entre otros. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos la necesidad de analizar lo que es el mercado bursátil en este caso particular? Porque nosotros cuando analizamos el derecho comercial
vemos no solamente el funcionamiento o la estructura de un mercado, sino también vemos que aquellos agentes que participan en un mercado o en una economía tienen necesidad de financiarse, por un lado, que serían aquellos que demandan o plata o demandan dinero. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien. Ahí Leonardo es el único que me marca que se escucha bien. Porque perfecto, bueno, seguimos. Porque había una colega que decía que se tildaba. Se escucha bien, pero se tilda. Bueno, mientras no me tilde yo, hoy estamos cansados, así que les pido disculpas por si no salen bien las palabras. Quizás son es el tema de la conectividad. En ese entendimiento, decíamos, ahí empieza el porqué de nosotros, la necesidad de analizar el mercado de créditos y el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene necesidad de financiarse. Ahora, ¿de dónde se financia? ¿Cómo se financia? ¿Por qué se financia? Y bueno, para hacer eso, puede recurrir a los mercados institucionalizados, ¿sí? Al mercado tradicional, que es el mercado de créditos. ¿Cómo sería? Recurrir a un banco. Y como ustedes saben, el mercado bancario también forma parte del estudio del derecho mercantil. O si no, puede recurrir a otras operaciones más sofisticadas quizás, de ingeniería financiera, en donde no necesita recurrir a un banco para financiarse. Entonces recurre a un mercado de capitales. Ahora, ¿qué diferencias existen entre el mercado bancario y el mercado de capitales? Las diferencias son sustanciales, son sustantivas, y justamente refieren, por el modo, la primera y más importante es el modo de captación. Porque cuando nosotros analizamos el análisis de recurrir para el financiamiento al mercado financiero bancario, estamos diciendo que aparece en la actividad o aparece en el campo de estudio una entidad que es sustancial, que es la entidad financiera, que ustedes ya vieron cuando analizaron la ley 21.526 de entidades financieras. Y fíjense cómo definía la ley 21.526 las entidades financieras, como que intermediaban entre la oferta y la demanda de dinero. Quiere decir que la actividad bancaria, cuando yo recurro a la actividad bancaria para el crowdfunding, es otra cosa que después vamos a analizar, y las criptomonedas también. Entonces, fíjense cómo recurren a una financiación por intermediación. ¿Por qué decimos por intermediación? Porque el banco no genera la plata. El banco intermedia entre la oferta y la de dinero. ¿Qué significa? Que intermedia el banco entre la unidad superavitaria, que es la que tiene el ahorro, el que ofrece el dinero, y el que necesita el dinero, el demanda. Pero esas dos puntas, esos dos elementos de la determinación de precios, de la teoría económica de determinación de precios en un mercado, que es la oferta y la demanda, está interrumpida por algo que se llama intermediación bancaria, ¿sí? Es decir, la captación sustancial en el mercado de créditos por intermediación. La diferencia sustancial con el mercado de capitales es esa, porque en el mercado de capitales no hay intermediación. En el mercado de capitales la captación es directa, la captación es sustantiva y directamente la unidad que necesita, o la unidad deficitaria en términos económicos, o la demanda de dinero, la que necesita demanda de dinero, ¿para qué? Para financiar un proyecto, para ampliar la empresa, para generar una pyme, para hacer una sociedad, para lo que sea, la va a captar directamente del público ahorrista. Y por eso ahí es donde interviene, mejor dicho, o en los dos campos interviene, siempre interviene el control estatal, obviamente. En el caso del mercado de crédito, por vía del Banco Central de la República Argentina, y en el caso del mercado de capitales, por vía de la que se denomina la CNB o la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Que está regulado a partir del artículo 10 de la ley 26.831, modificado por la 27.440. Ley del cual se recomienda su lectura, pero que ahora vamos a empezar a desarrollar algunas cositas porque esa es la norma estructural del mercado de capitales. ¿Hasta acá se va entendiendo? Ahora existen otras, ¿se va entendiendo hasta acá? Si hay un pulgarcito donde arranque uno con un pulgarcito, perfecto. sigo, ahí está, 2. Donde esa captación, nosotros nos vamos a abocar a la segunda, pero existen otras diferencias, además del sistema de captación. Otra diferencia fundamental es que
los plazos de las inversiones. ¿Por qué los plazos de las inversiones? Porque generalmente uno tiene una idea confusa y contradictoria de cómo se realizan las operaciones bancarias y cómo se realizan las operaciones bursátiles. Y por lo general, las operaciones bursátiles son, en general, inversiones de mediano y largo plazo, y por excepción de corto plazo, que serían las inversiones bursátiles quizás más volátiles, o las inversiones bursátiles que generalmente determinan que el valor del activo financiero sea tan vulnerable o tan volátil a la economía que uno tenga que desprendérselo rápidamente. Y en esto estoy advirtiendo quizás o adelantando ya algo que generalmente la volatilidad o las operaciones de corto son realizadas en títulos, ¿sí?, de inversión o valores negociables, ahora vamos a hablar de eso, que son privados, es decir, títulos de participación privada que suelen ser las acciones, que son las que mayor riesgo tienen en el mercado. Y por el contrario, uno siempre asimila a las operaciones bancarias a la hipoteca, pero la hipoteca es una operación excepcional de un mercado bancario, porque generalmente las operaciones bancarias son todas de corto y de mediano plazo. ¿Por qué? Porque son casi todas operaciones que nacen del contrato de depósito irregular y que se manifiestan como la faz, en su segunda faz, como faz activa, en operaciones de préstamo. Y préstamos que generalmente son de corto plazo, porque son generalmente personales y en algún caso prendarios que no superan los 60 meses y excepcionalmente hipotecarios. ¿Está claro? Esto es importante, porque esto es lo que va a dar la razón de ser o lugar a lo que vamos a tratar de analizar hoy y profundizar la clase que viene con el nombre de securitización, ¿sí? La securitización bancaria y la securitización financiera. Vamos a dejar un análisis. Solemos dejar análisis y apuntes en inglés y en idiomas también para que no se asusten, o por si hay que hacer la queja, háganla ahora, porque el que avisa no traiciona. Así que para que vamos a ver que hay muchas operaciones y mucho análisis de cuestiones que son devenidas del derecho anglosajón. Dicho esto, entre otras cuestiones, como plazos de prescripción, ya nos vamos metiendo a lo que es el mercado de capitales. Y como todo mercado, el mercado de capitales se nutre de normas de estructura y de normas de coyuntura. Las normas de estructura, básicamente la norma piramidal del mercado de capitales es la que yo mencioné, la ley 26.831 modificada por la ley 27.440, que es la ley de mercado de capitales, básicamente la ley de oferta pública, ¿sí?, de adquisición de acciones y de oferta pública de emisión de títulos. Ley que se encarga de decir el artículo 83, si no me equivoco, por ahí, que la oferta pública de valores negociables, la que regula esta ley, no es la que se refiere a la oferta que realizan los órganos estatales, en primer lugar, ¿sí? Esta ley es una ley que va a alcanzar a los sujetos solamente comprendidos en el artículo 2 de la ley, y en el artículo 2 es un artículo, las leyes mercantiles como esta, por ejemplo, suelen ser leyes largas, feas de leer, tediosas, artículos con muchos incisos. Por ejemplo, hay un artículo que tiene 28 incisos. Como no les alcanzaron las letras, terminaron en la letra Z, como inciso. Entonces era más fácil hacer un artículo y no meter tantos incisos, porque uno, si quiere, imagínense si en comercial está inspirado y dice, bueno, ¿qué dice la letra W, el inciso W del artículo X? Es decir, son cosas hasta que no son ni siquiera funcionales para estudiar. Entonces, ahí aparece como dado, ¿sí?, como norma de estructura sustancial en la cúspide de la pirámide, la ley 26.831, que es la ley del mercado de capitales. Una ley sustancial que es la que gobierna justamente no solamente los requisitos de ofrecimiento para los valores negociables, y ahora vamos a venir sobre este tema de los valores negociables como modificación sustancial de la ley anterior, sino que también crea y regula, o sea, crea por derivación ya, porque ya existía, la Comisión Nacional de Valores, que es el órgano autárquico que se encarga de controlar todo lo que es la oferta pública de títulos valores o de valores negociables, mejor dicho. Se encarga de controlar a los agentes que intervienen en el mismo, se encarga de sancionarlos. Entonces,
es la reina del mercado de capitales, es la Comisión Nacional de Valores, que dicta resoluciones, obviamente. Y la Comisión Nacional de Valores está constituida por un directorio de 5 personas. ¿Sí? Esto lo pueden leer a partir del artículo 10, si no me equivoco, por ahí anda. De la ley 26.831. Y esa Comisión Nacional de Valores, que es un ente autárquico, ¿sí? Es un ente, ¿se escucha ahí? Es un ente autárquico que en realidad tiene conexiones con el Poder Ejecutivo, obviamente, por vía del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene funciones no solamente de contralor, no solamente de autorización, sino también tiene funciones, ¿sí?, sancionatorias. ¿Por qué? Porque ella es la que gobierna el tema de las autorizaciones, es la que autoriza a las empresas a funcionar. Es la que autoriza a las empresas a funcionar, es la que las controla, obviamente. Es la que determina cuáles son los requisitos para hacer una empresa que... ¿Se escucha bien ahí? Recién se tildaba bastante. Se tilda, sí. ¿Se escucha? Se tilda bastante. Bueno, vamos a ver. Acá en internet me figura como que está bien conectado, como que hay buena conexión, pero vamos a tratar de girar a ver si está fallando el Wi-Fi. ¿Ahí se escucha bien? ¿Me escuchan? Por sí, ahora se doctor, escucha. escucharse se escucha perfecto. Claro, es un problema con el envío de video. Lo de la fealdad de la pantalla es problema genético, Rosas, es mío. El problema de fealdad de la pantalla es mío. Quédese tranquilo, doctor, que acá hay autodeterminación de los pueblos para cada uno. Ah. Vamos todavía. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno, lo importante es que se escuche. Si se ve, por ahí no es tanto, porque además la mayoría está escuchando y son pocos los que cortésmente están viendo, así que les agradezco. Y será tenido en la nota final también en cuenta. Mentira, pero ahora se prenden todos, sí, en la pantalla. Para decir un poquito esto, decíamos, no solamente tiene facultades de contralor, sino que tiene facultades sancionatorias. Y acá va a surgir uno de los caracteres sustanciales de los mercados de capitales, que es el mercado de capitales es un mercado con sus características propias, donde básicamente son lugares donde las empresas pueden recurrir a la captación directa de dinero, pero además son lugares de inversión. Son lugares en donde las unidades superavitarias tiene que haber control estatal necesariamente, no se puede delegar en un privado, tiene que haber control estatal, porque acá hay algo que funciona en todo el derecho mercantil y que a ustedes quizás no se los dicen o no se los enseñan, y que es lo siguiente: en todas las operaciones mercantiles de captación siempre interviene la fe pública, porque nosotros le estamos pidiendo el dinero prestado a alguien. Entonces hay que darle las garantías a ese sujeto de que le vamos a devolver el dinero, y no como hacer nosotros tristemente en esta historia de nuestro país, en donde siempre hemos perjudicado la rista, o en un banco, o en una bolsa, o en una AFJP, o en lugares donde disponemos de dineros que no son propios, y siempre terminamos ajustando el dedo, o ajustando el sistema por el piolín más delgado. Por eso tiene que haber control estatal. Distinto, otra cosa es que no funcione ese control estatal, ¿sí? Y ahí habrá responsabilidad, o que habrá responsabilidad a los funcionarios que están a cargo de las entidades pertinentes, pero es una cuestión que interviene un concepto que es el de la fe pública mercantil. La fe pública mercantil, todos estos institutos o estas instituciones funcionan en base a la fe pública mercantil y a la confianza mercantil. Que un sujeto que es una unidad, nosotros lo tratamos económicamente como unidad superavitaria, pero en realidad es un sujeto de carne y hueso o una empresa que tiene sus ahorros. Entonces hay que darles garantía de que si invierte, se lo vamos a devolver. Si no, va a ser difícil. Ahora, la ley de mercado de capitales no es la única ley que forma parte de la estructura
del mercado de capitales. Porque así como dijimos que la ley 26.831 es una norma de estructura que regula la oferta pública de títulos privados, también aparecen otras leyes, como la ley 23.576 y sus modificaciones de obligaciones negociables, también aparece la ley 24.083 de fondos comunes de inversión, y así sucesivamente. Hay varias leyes que intervienen en lo que se denomina el mercado de capitales. Ahora, profundizando un poquito más ahora, vamos metiendo el cuchillo un poquito más, profundizando un poquito más sobre estas cuestiones, en realidad, los mercados financieros suelen ser mercados institucionalizados, controlados por el Estado, en donde hay reglas de juego. Esas reglas de juego son reglas que determinan los precios de los activos financieros, ¿sí?, que se negocian ahí, pero además determinan los sistemas de arbitrajes, cómo se celebran los contratos, quiénes están autorizados a celebrarlo, y ahí van a ver que hay un pequeño devenir, no vamos a hablar de historia, pero hay un pequeño devenir y una pequeña mutación de lo que eran originariamente los mercados y las bolsas, y cómo pasaron a ser ahora las bolsas, los géneros, y los mercados, las especies de determinados activos financieros. Por eso existe el Merval, que es el Mercado de Valores de Buenos Aires, que depende de la Bolsa de Comercio. Por eso existe el MATBA, que es el Mercado a Término de Buenos Aires. Por eso existe el Mercado de Liniers. Por eso existe el Mercado ROFEX. Por eso cada activo financiero, sea físico o intangible, tiene su mercado propio de actuación. ¿Está claro? Entonces, dicho esto, nosotros vamos a ver que se nos van metiendo en este concepto de mercado varios sujetos. Obviamente que no hay intermediación originaria, porque el desplazamiento de la unidad superavitaria a la deficitaria, a la que necesita, se hace por vías legales. Para recurrir a esas vías legales hay que recurrir a la ley 26.831. Pero para empezar a analizar esto, nosotros vamos a ver cuando analicemos, en particular las operaciones bursátiles, que no todas las inversiones son lo mismo. No es lo mismo hablar de una inversión de un título público, de un título, primero que tenemos títulos de deuda y títulos de participación. Y después los títulos de deuda o de participación pueden ser públicos o privados. Y después cada uno vamos a ir viendo que van ajustando o van pagando por mes, dependiendo de cómo sea la naturaleza de ese título. Y me estoy refiriendo a los bonos, a las letras de tesoro, a los debentures, a las obligaciones negociables. Y acá aparece un concepto sustancial, que esto es una gran reforma que aparece de la ley 26.831 con relación a la 17.811, ¿sí? ¿Qué significa? No hay tanta informalidad en los granos y el ganado, ¿eh? No hay tanta informalidad, porque en realidad también está regulado. Ahí me dice Rosa... Doctor, se compra a vos en vivo. A vos en vivo. Ese es el manera... Las bolsas también se compra a vos y en vivo, ¿eh? Lo sí, que pasa que... Las transacciones en granos, decirlo informal es ser bueno. Es la manera, a ver, puede ser no transparente, que quizás es a lo que vos decís, te referís, más que informalidad, ¿sí? La poca transparencia es otra cosa, que suele pasar. Ahora, son mercados que han funcionado y funcionan, ¿sí? ¿Y por qué funcionan? Porque básicamente nosotros somos un país, esos mercados funcionan porque somos agroganadero industrial. Ahora, el mercado de capitales también, que es poco desarrollado en estas latitudes y no en otras, ¿sí? Básicamente funciona con el mercado de capitales estoy hablando, ¿sí? Vamos a ver que funciona el estandarizado. Yo estoy hablando del estandarizado de la ley 26.831. Después también está el mercado abierto electrónico, que es un mercado extrabursátil. Yo estoy hablando del bursátil, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a empezar a analizar ahora ahí, bueno, ¿y qué es lo que se transa? ¿Qué es lo que se negocia en esos mercados, en este mercado de capitales? Y lo que se negocia son activos financieros. Y esos activos financieros van a recibir la denominación, todo lo que estoy diciendo está en el artículo 2 de la ley 26.831. Todo lo que se va a negociar va a ser denominado, y que es una gran diferencia con la ley 17.811, es la mutación de la palabra título-valor a valor negociable, ¿sí? Sustancial. Antes existían los títulos-valores. Ahora
lo que se van a denominar van a ser valores negociables. ¿Por qué? Tiene una razón de ser económica. Y la razón de ser económica es que la ley definía antes, en el artículo 16, bajo la denominación título-valor, a aquellos que eran emitidos en masa, que otorgaban el mismo derecho, que otorgaban las mismas preferencias, los mismos grados de participación, y que eran controlados. Pero quiere decir, por una definición, por contraposición o a contrario sensu, que todo lo que no era emitido en masa no podía ser valor negociable. Entonces, la ley 26.831 en realidad fue el decreto 677/2001, el que provocó una modificación sustancial ahí, y generó, que ya no está más vigente ese decreto porque está la ley 26.831, el que provocó la modificación de la denominación de título-valor a valor negociable. ¿Y qué es valor negociable? Es todo aquel activo que se negocia en el mercado financiero, que puede ser el emitido en oferta pública, ¿sí?, privada, como una emisión en masa, en serie, o pueden ser otros títulos que sean representativos de créditos, no necesariamente tienen que ser emitidos en masa. Por eso se pueden negociar ahora los certificados de depósitos, los famosos CDR, que son certificados de depósitos. Los certificados de depósitos argentinos, vamos a explicarlo, pero son certificados que cotizan en bolsa, pero que son de depósitos de acciones de empresas extranjeras. Este prototípico del CDR existe en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, con el nombre de ADRs, ¿sí? Que son los ADRs, son los American Depositary Receipts. Esos American Depositary Receipts son certificados de depósito de acciones de empresas argentinas en Nueva York. Por ejemplo, YPF, Telefónica y así sucesivamente. O los que ustedes quieran. Banco de Galicia, por ejemplo. Entonces, todas esa mutación en definición de valor negociable, ¿qué me significa a mí? Una expansión en la posibilidad de negociar operaciones y títulos, porque también puedo negociar cheques de pago diferido. Es decir, la ampliación a mercados como activo financiero, un valor negociable que sea representativo de un crédito, puedo negociar un pagaré, puedo negociar un cheque de pago diferido, puedo negociar certificados de depósito, puedo negociar cuotas parte de fondos comunes de inversión, puedo negociar obligaciones negociables, y ahí es donde aparece todo este juego. Esto nosotros vemos que esa ampliación modificatoria de la definición de título-valor me genera a mí una ampliación, una base expansiva de títulos negociables. Ahora, esos títulos negociables, en realidad es la primera medida, que es lo que yo tengo que analizar, porque hay que ver también en dónde los negocio. Y ahí es donde aparece una primera definición o una primera aproximación a lo que es los mercados bursátiles y los mercados extrabursátiles. Si yo estas negociaciones las hago en mercados estandarizados, con control estatal permanente, con autorización de empresas para funcionar, con mercados que tienen dados sus propios reglamentos, pero que están autorizados previamente por la Comisión Nacional de Valores, vamos a ver que en realidad ahí van a estar hablando de un mercado bursátil. Y la característica propia del mercado bursátil es la libertad de participación de los agentes inversores, la limitación de los agentes que pueden cotizar sus títulos o sus valores, su título de participación o de deuda en el mercado, porque tienen que tener autorización previa del Estado para funcionar y previa al Estado para cotizar. Y vamos a ver que ahí lo que hay, en realidad también, el mercado mismo funciona como una contraparte en donde va a ejecutar las garantías va a ejecutar las operaciones que no se cumplan. Y ese rol de contraposición del mercado institucionalizado es una característica del mercado bursátil. Por el otro lado tenemos a lo que se denomina el MAE, o el mercado abierto electrónico, que es un mercado extra bursátil, que tiene autorización desde el año 89 para funcionar, y que también se negocian la misma calidad y cantidad de títulos, prácticamente, que los mercados bursátiles estandarizados. Pero, metiéndonos un poquito más, obviamente, a grosso modo, estamos hablando a vuelo de pájaro, acá aparecen dos conceptos claves de mercado, que son el mercado primario y el mercado secundario. ¿Cómo venimos ahí? ¿Viene bien? ¿O vos, Rosas, habías levantado la mano, me parece, recién? ¿Viene bien? ¿Se Perfecto. escucha? Sí, se Vamos. tardó el último pedacito, pero salió el audio. Bien.
Entonces, tengo cualquier cantidad de chat acá y no sé, mercado electrónico sería versión local del Nasdaq. No, todos son, tengo 12.000. A ver, Leonardo Rosas. El Nasdaq es un mercado particular de Estados Unidos que significa... es un mercado donde se negocian las tecnológicas solamente, como contraposición al mercado de las industriales que es el Dow Jones, ¿sí? Y es un índice que significa National Association Dealer Quotations. Es una abreviación el Nasdaq, ¿sí? Y en realidad va con Q al final, no va con C, porque se refiere a la cuotificación o a esos grados de participación. Facundo Marcilla dice, por ejemplo, los commodities, cuando se habla de, bueno, ahora vamos a explicar lo que son los commodities como activos financieros, que pueden formar parte de activos, pero generalmente forman parte de los que son los contratos derivados o derivatives o instrumentos financieros derivados, que justamente son contratos que se celebran sobre otros contratos y básicamente muchas veces son sobre commodities. Y la palabra commodity no es cualquier cosa. Un título valor o un valor negociable, para hablarlo con mayor precisión, no es un commodity, ¿sí? Los commodities tienen una definición muy precisa que son materias primas sin elaborar o materias primas con escasa elaboración. Por eso, cuando ustedes hablen en el diario, van a ver que hay muchos commodities a los cuales se refieren. Y ustedes dicen, ¿de qué me sirve a mí, de qué cuernos me sirve a mí saber lo que son los commodities, Cataldo, si yo estoy a las 3:30 de la tarde con un sol tremendo que tengo que escucharte a vos, Nabo? Y bueno, y los commodities, el precio de los commodities es el que regula el precio del combustible, por ejemplo. Porque el petróleo es un commodity. El precio de los commodities es el que regula, por ejemplo, si ustedes se van a casar o les gusta llevar un arito, un pendiente, un brillante, lo que sea, regula el precio de los 5 metales preciosos, que son commodities. El jugo de naranja es un commodity, la miel es un commodity, la tela del jean es un commodity, ¿sí? Y así sucesivamente, podría seguir toda la tarde hablando de commodities, porque en realidad son las materias primas sin elaboración o con escasa elaboración. Por ejemplo, el cacao, la miel, el azúcar, el algodón, todo eso son commodities. Los cereales son commodities. Pero ustedes dicen, ¿y por qué la tela de jean? Porque la tela de jean es toda la misma. Después aparecen distintas decoloraciones y todo eso, pero siempre es la misma, es una sola. Y eso es un commodity. Después aparecerá la marca que formará parte del derecho industrial, aparecerá la patente de algún modelo o la patente de un modelo o diseño industrial, lo que sea, pero en realidad son commodities. Entonces, esos commodities también se transan en el mercado de capitales. Y vamos a ver que muchas veces esos commodities son los activos subyacentes, o con el nombre técnico que se conoce que es underlying assets, el activo subyacente de otro contrato derivado. Entonces, para empezar a clavar un poquito más la lanza, decíamos que los commodities, que el mercado de capitales estaba bifurcado, por decirlo de alguna manera. Me había quedado acá, Rosas había preguntado el crowdfunding y el lanzamiento de las criptomonedas. En realidad, las criptomonedas son parte del mercado de capitales, pero más del comercio electrónico. También forman parte del mercado de capitales y de lo que se conoce como el EDI, la transferencia electrónica de datos, y es un sistema de financiamiento global ahora que se realiza por vía de las redes sociales, en donde ya es un sistema de financiamiento alternativo, ya no es por el sistema de capitales ni por el sistema de crédito, sino que yo salgo a pedir una cruzada, bueno, juntemos una moneda para Cataldo, de profesor de comercial, porque con esto de las clases no le está yendo bien y evidentemente es un burro. Entonces hacemos un crowdfunding para que me ayuden a mí a que pueda comprar algún librito y pueda explicar mejor esto. Ese sería a grosso modo una cuestión de crowdfunding, ¿sí? Entonces, que obviamente tiene que estar regulado. Acá, por ejemplo, en Argentina está escuetamente regulado. En otros lugares está desregulado, como en Europa. Decíamos que existía dos clases de mercados en el mercado de capitales: el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario va a tener una característica y cada uno de ellos le vamos a dar una palabra. El mercado primario, ¿sí?,
el mercado primario va a tener la palabra colocación, ¿sí? La palabra que determina la existencia del mercado primario es la colocación, ¿sí? Porque el mercado primario es ese primer atisbo en donde yo soy empresa que quiero buscar fondos, no sé cómo buscando, entonces tengo que recurrir a alguien especializado. Entonces recurro al mercado primario. ¿Y cómo recurro al mercado primario? Alguien que sepa de bursátil y diga, bueno, vos lo que tenés que hacer es una emisión de pública, es lo que se denominan OPA, y que es la oferta pública de acciones, o la oferta pública de títulos públicos o privados, ¿sí? Y entonces, esa colocación, hay un contrato por antonomasia que regula esta primera parte que se denomina underwriting, ¿sí? El underwriting que tiene muchas características, pero básicamente son 3. Nosotros dejamos material del underwriting. Hay material en inglés de underwriting. Vamos a ver si podemos volcar material en castellano de underwriting. Si no, googlean lo que es el underwriting. Y el underwriting en realidad es un contrato de suscripción, ¿sí? El underwriting consiste en ir a ver a un señor que está especializado y le dice, mirá, quiero financiarme por vía del mercado de capitales. ¿Cómo hago? Mirá, ¿cuál es tu idea? Y ahí aparece un poco la idea de la diferencia de lo que son los títulos privados de participación y los títulos privados de deuda. Y ahí yo tengo que ver la estructura de mi empresa o de mi empresita o de mi pyme, y me voy corriendo cada vez más para la derecha porque el sol me está matando, entonces se va complicando. Así que ya aparezco como medio blanco y medio bordó ahí en la imagen. ¿Hasta acá vamos? Esa idea de que le pregunta el underwriter, que es el emisor, ¿en qué consiste el contrato de underwriting? En el contrato de underwriting es donde uno va a ver a un señor que está especializado y le dice, mira, quiero emitir. Y ahí el señor especializado le dice, bueno, ¿y qué querés hacer? ¿Querés que te los compre yo a los títulos, que te adelante la plata para la emisión de los títulos? ¿Querés que te consiga todos los contratos para la emisión de esos títulos? ¿O lo dejamos librado, stand-by, como se conocen, y ahí aparecen los distintos clases de underwriting, ¿no? En firme, donde el underwriter le compra toda la emisión a la empresa que quiere financiarse, ¿sí? No está bien si decidimos asociar bolsa a mercado primario o secundario. Son dos conceptos distintos, ¿sí? Las bolsas son las sociedades en donde adentro de ellas funcionan los mercados de crédito, los mercados de capitales, los mercados donde se transan los activos. El mercado primario y secundario son mercados que son ininteligibles, pero que se desarrollan en el mercado de capitales, en el mercado, no en la bolsa, ¿sí? Entonces, esa idea, cuando yo voy a hablar con el underwriter dice, bueno, te los compro. Cuando él me compra toda la emisión, ese underwriter se llama en firme, ¿sí? Ese underwriter en firme es donde él me adelanta la plata de la emisión, se queda con los títulos y los larga a la colocación. El otro es el best efforts, es decir, al mejor esfuerzo. El segundo, donde se compromete el underwriter a decirle, bueno, yo me comprometo a asesorarte a cómo tenés que hacer la emisión de valores, pero yo me comprometo a conseguirte los inversores para que te lo compren, no te lo voy a comprar. Y ahí cobra una comisión, obviamente. En el otro ya hay un negocio de especulación y financiero donde le está adelantando plata en el en firme, que es muy similar al descuento bancario, ¿sí? Es muy similar al descuento bancario y al que vimos el martes en la comisión de la noche, al forfaiting, ¿sí? Muy parecido al forfaiting internacional, que sirve básicamente en operaciones internacionales. A ver cómo seguimos con esto. El tercero, que era el stand-by, les va a sonar del mercado de la financiación internacional como el stand-by letters, que son cartas de crédito contingente, que son básicamente... Sí, ¿no se escucha? No, te quería decir algo, te quería preguntar una cosa. Entonces, en el de mayor esfuerzo, ¿lo puedes prefinanciar o no? ¿O nunca se prefinancia? Sí, en el mayor esfuerzo puede acordarse una prefinanciación, pero no es la característica propia. Lo que le dice es, yo te voy a asesorar
ahí te dice, te voy a asesorar y me voy a comprometer a hacer mis mejores esfuerzos para que vos puedas colocar toda tu emisión, ¿sí?, de títulos. Por eso, Ok, la palabra clave en el mercado primario es la colocación. perfecto. ¿Y por qué es la palabra clave? Porque ahí, y esto yo se los dije en la comisión de la noche, los digo acá para no ser egoísta, aparece un desmembramiento ya en el segundo mercado, que es el mercado secundario. Porque hasta ahora de lo que estamos hablando en la colocación es de un valor nominal, ¿sí? El título o el valor se negocia o se emite por un valor determinado. ¿Estamos? Entonces, como se emite o se negocia por un valor determinado, ese valor hay que determinarlo desde el inicio. Por ejemplo, voy a hacer una ampliación, soy una sociedad anónima y voy a hacer una ampliación de 10 millones de pesos y voy a emitir 10 millones de acciones. Bueno, ¿cuál es el valor nominal de las acciones? Un peso. ¿Sí? Valor nominal de las acciones, un peso. 10 millones de pesos, el aumento de capital, 10 millones de acciones. Lo que voy a emitir para aumentar ese capital, la acción sale un peso. ¿Estamos? Ese es el valor nominal. Después vamos a ver que en el mercado secundario aparece la segunda idea o la segunda identificación con este mercado. ¿Y qué es? Justamente la idea de la cotización. ¿Y qué es la idea de la cotización? La idea de la cotización tiene que ver con un desmembramiento, o mejor dicho, con la circulación del valor negociable en un mercado estandarizado ya. En el primer mercado nosotros habíamos dicho que en el primario se colocaba el valor negociable, en el segundo empieza a adquirir vida propia y se empieza a transar, se empieza a negociar, se empieza a realizar ¿qué? Operaciones bursátiles sobre los valores negociables. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El valor negociable que tenía un valor nominal X, ahora empieza a tener un valor real Y. ¿Entienden? Como consecuencia de la negociación entre los agentes financieros. Entonces, puede ser que ese valor negocial sea sobre la par, el valor I superior al de, el valor de cotización superior al de colocación, valor igual a la par, ¿sí? Valor de cotización igual a valor de colocación y valor bajo la par, valor de cotización inferior al valor de colocación, ¿sí? Entonces, para determinar todo eso, tenemos que empezar a analizar la estructura propia del mercado de capitales. Y para analizar eso existen herramientas, obviamente. Esas herramientas en el derecho bursátil o en el mercado bursátil se conocen como herramientas de análisis fundamental y herramientas de análisis, ¿sí?, técnico. Y en las herramientas de análisis fundamental lo que yo voy a decir es, bueno, ¿cuánto vale esta empresa? ¿Cómo determino la capacidad contributiva de esta empresa? ¿Cómo determino la capacidad del pasivo de esta empresa? ¿Cómo determino la capacidad de inversión de esta empresa? El análisis fundamental se encarga de todo eso. El análisis técnico se encarga de analizar la historia de los activos financieros y de cómo analizarlos para hacer inversiones. Entonces vamos a tener básicamente gráficos. ¿Quién inventó el análisis técnico? Dow Jones. De ahí a Rosas le va a interesar. El Dow Jones, que es un índice de las acciones industriales en Estados Unidos, Dow Jones era un señor que se dedicó a invertir, era inversor bursátil, entonces estableció un sistema, un índice de valoración y de cotización de los títulos que se negociaban en el mercado. Entonces, en honor a ello, hay un mercado de cotización de acciones industriales que es mucho más amplio. Hay más de 1000 y pico de empresas que cotizan. En el Nasdaq es muy inferior porque son solamente las tecnológicas las que cotizan ahí en el Nasdaq. Son generalmente las del Silicon Valley las que cotizan en el Nasdaq. Y nosotros vamos a analizar que la cotización muchas veces vamos a tener los abogados un problema ahí. Un problema que está relacionado con los números, porque cuando se relacione el tema del valor real de una acción negociada en el mercado con el valor nominal, nosotros vamos a tener que ver si nos conviene o no emitir nuevas acciones, o si nos conviene recurrir a otros títulos, ¿sí?, de inversión. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que ver la naturaleza, yo dije hoy, en el sentido de decir, bueno, yo soy una empresa que necesita financiamiento.
Y yo voy a financiarme a cualquier costa o voy a analizar bien qué es lo que me conviene. Y cuando digo eso, estoy diciendo, yo soy Coca-Cola, ¿sí? O soy Mercado Libre, o soy Telefónica. A mí me conviene, para buscar dinero en el mercado, emitir acciones en donde estoy haciendo que por vía de la compra de un título accionario estoy convirtiendo al inversor en socio y después va a ser partícipe de las ganancias de esa sociedad, o me conviene tener títulos de deuda con terceros en donde yo lo que asumo es un pasivo como deuda, pero no lo estoy haciendo socio de mi empresa. ¿Se va entendiendo? Entonces, como consecuencia de eso, como consecuencia de esa situación, de esa circunstancia, yo voy a ver que muchas veces me va a ser más fácil recurrir a una emisión de ONs o de obligaciones negociables, la de la ley 23.576 y modificaciones, en donde yo lo que emito es un título de deuda, o un debenture, que es un título de deuda, en donde yo tengo una deuda con un tercero, con mi acreedor tengo una deuda, pero no lo estoy haciendo socio, no me va a venir a formar parte de la sociedad y me va a venir a formar un bloquecito, porque ahí se meten las cuestiones societarias, ya que son las que van a ver en el segundo semestre, si Dios quiere, que son las cuestiones de control accionario, de stockholders, como se conoce, de control accionario, de minorías, de mayorías y de transferencias de paquetes accionarios, ojo. Entonces quizás a mí no me conviene eso, y a mí me conviene tener un acreedor, sí, pero no partícipe de mi empresa, porque mi empresa vale, y las ganancias de mi empresa me las quiero quedar todas yo. Entonces, ¿vos querés invertir? Sí, invertí, pero en las condiciones que yo te digo. Obviamente eso lo hacen las grandes empresas que tienen la posibilidad de pararse en la cancha y decir, pará, que el dueño de la pelota soy yo. Y ahí aparecen las ONs. Esto no significa que las ONs no puedan tener ciertas clases de obligaciones negociables que puedan ser convertidas en acciones. ¿Sí? Esas son las ONs con cupón. Cupón cero, cupón en acciones, cupón, ¿sí? Ahí aparece lo que yo mencioné en la última clase de garantías como la denominada floating charge, o la garantía flotante, la garantía especial, o las garantías que se dan en obligaciones negociables convertibles, ¿sí? En acciones. Pero si ustedes analizan lo que estoy explicando, estoy diciendo, es un título de deuda. Es un título de deuda que yo, si no lo pago, lo puedo convertir en acciones. Bueno, veré después, si yo no lo pago y lo convierto en acciones, cómo hago para capitalizar esa deuda. Obviamente no va a poder ser de otra manera que con una autorización de aumento de capital y emisión accionaria. Pero de primera mano y de primera movida yo digo, no, pará, vos sos un tercero ajeno a la sociedad. Y no quiero que participes en la misma, porque las decisiones las voy a tomar yo. El que tiene la mayoría accionaria soy yo, y el que se quiere llevar toda la platita de los dividendos anuales soy yo, no vos. Ahora, existe como contraposición a esto los títulos de participación, y yo digo, bueno, yo te quiero subyugar a vos, quiero enamorarte, quiero que sea inversor, que te vayas contento con mi posición de Perdón, doctor, ahí capital, se está y trabando todo. recurro a... ¿Te trabó ahí? Sí, Profe, no se escuchó nada. nos quedamos en la parte de la seducción. Mal, pone acá Catalina. Bueno, y bueno, ya estaba casi el final, era. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Digo, yo quiero subyugarte, si quiero enamorarte, quiero que me des tu plata, porque ahí tengo que enamorarte. Y a ver, uno no se enamora de cualquiera. Entonces, para enamorarte, que te entregue toda mi platita, ¿sí? ¿Qué te condiciones? Reunir de condiciones toda esa emisión. Entonces lo que tengo que decir, bueno, voy a hacer una suscripción preferente de acciones nominativas con derecho a voto por 5 votos a todos. APA. Entonces uno dice, ¿cómo? Si la acción me da derecho a un solo voto, yo tengo 5 acá, bueno, pero ¿cuánto sale? Y va a salir un poquito más cara. Entonces, el Estado hace lo mismo, ¿sí? El Estado hace lo mismo ¿con qué? Con los bonos del Tesoro, con los bonos públicos, con los famosos patacones, ¿se acuerdan cuando salieron los patacones? Con los patacones, con las letras del Tesoro, con las LEVAC, con todo lo que es timba, con lo que fue el Bonex, todo eso. Nada más que ahí se nos mete otro concepto, que es el de los instrumentos de renta fija y el de los instrumentos de renta variable. Cuando nosotros hablamos de obligaciones negociables y de títulos de participación, acciones
accionaria, estamos hablando de instrumentos de renta variable. ¿Por qué? Porque el valor de cotización, el valor del activo financiero en el mercado es volátil. Hay una palabra acá que es volátil. ¿Y cuál es la volatilidad? Que el activo puede mantener una cierta actuación en el mercado durante un tiempo, o puede ser muy dispersa. Y eso lo va a determinar un gráfico. ¿Vieron que si el gráfico es como un electrocardiograma que da para atrás, van las agujas? ¿Vieron como cuando hay un terremoto? Que marca ese gráfico, eso es un gráfico. Ese gráfico también se utiliza en análisis técnico. Esa es una clase de gráfico. Después está el gráfico de velas, el gráfico... Yo dejé un libro volcado, un libro que se llama Más allá de las velas, que es sobre análisis técnico, está volcado en el campus virtual, son 190 páginas más o menos, que obviamente no pretendo que lo lean de acá al 29. Ahora el último se los dejo como algo que les pueda llegar a servir si quieren invertir. El último análisis es con Fibonacci. Círculo de Fibonacci. Sí, pero la secuencia de números de Fibonacci es una secuencia matemática, pero siempre sirve el análisis de velas y el análisis de llave invertida que usan los japoneses, que son los que van determinando. Uno lo que analiza a través del análisis técnico son los gráficos, y hay un principio, Dalma y Gartúa, sí, vamos a tratar de subirlo al Facebook. Hay un principio económico de la bolsa que es el del humor del mercado. Cuando el humor del mercado está mal, ese es el momento en que hay que comprar. Cuando el humor del mercado está fantástico, ese es el momento en que hay que vender y no hay que comprar nada. Porque ahí es donde están caros los activos. Ejemplos: lunes negro en la bolsa, se derrumbó, vamos a comprar, salgamos a comprar, porque evidentemente ese es el piso, no va a valer menos que eso. Entonces después va a decir, otra noticia, repunte de la bolsa a 7 puntos. Muchachos, salgamos a vender, porque ganar en un día el 7% de cualquier inversión es una bocha de guita. ¿Sí? Entonces, eso es de lo que se encarga el análisis técnico, de analizar eso. Obviamente que hay que sentar el traste en la silla, analizarle en los diarios, estar en internet, y hacer algo que se llama información relevante, que son las normas del gobierno corporativo, y que son, ¿cuáles son las informaciones o los datos relevantes? Todos aquellos datos que les sirvan a ustedes para saber que pueden estar en un problema de inversión, si les conviene o no invertir en un lugar determinado. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Qué diferencia existe esto de la... disculpen si voy rápido, pero me dicen cualquier cosa, y volvemos para atrás a explicar algo, o vamos a tratar de profundizar, porque la idea es la semana que viene ya ver si podemos ver lo que es con precisión, securitización, todas las operaciones bursátiles y los que son los 3 contratos derivados, ¿sí? Las opciones, los futuros y los swaps, cómo funcionan, y las distintas clases de swap. No creo que podamos ver todo, vamos a ver si podemos avanzar hoy un poquito con eso. Esto de los instrumentos variables, esto que estoy diciendo, van a la página de internet del Instituto Argentino de Mercado de Capitales y aparece, hay un libro, no es ninguna... Obviamente que no vamos a analizar lo que es la variation modificada en los bonos para saber y cuál es la TIR o la tasa interna de retorno para saber cuánto gano, cuánto pierdo, porque eso ya hay que hacer un análisis más profundo y son operaciones matemáticas, que si quieren, con gusto lo hacemos en un seminario de especialización bursátil. Pero todas estas herramientas de las cuales estamos, las vamos a volcar en la página para ver si a ustedes les puede servir como material y también como profesionalmente, ¿sí? Esta diferencia entre los títulos de renta variable y fija, justamente la volatilidad es lo que hace la variabilidad en la acción o en la obligación negociable o en la cotización del valor negociable. Como contraposición a eso están los de renta fija, que generalmente son los bonos del Estado. ¿Por qué los bonos del Estado? Porque los bonos del Estado son emisiones de títulos de deuda del Estado, del erario público, municipal, provincial o nacional o internacional, que son y que amortizan cada 6 meses los intereses, ¿sí? ¿Qué significa que amortiza cada 6 meses los intereses? Significa que a mí cada 6 meses me paga el interés del capital. Y el último pago es donde me restituye todo el capital. Y esos bonos pueden ser invertidos en pesos,
en dólares, en euros o en lo que sea. Por ejemplo, en euros los eurobonds. En dólares, bonos nacionales o los treasury bonds de la SEC y de la Fed de Estados Unidos, y así sucesivamente. Ahora, en la volatilidad, yo no lo voy a explicar más adelante, vamos a ver si lo podemos explicar la semana que viene. Aparece algo que hay una diferenciación, esto que yo expliqué hoy, entre la diferenciación entre el valor nominal y el valor real. Cuando nosotros tenemos que hacer esas emisiones, ¿sí?, de títulos, esas emisiones de títulos, yo tengo que determinar realmente cuál es mi valor de la acción, porque si no lo determino, ¿cómo sé si le estoy regalando la empresa o no a los nuevos inversores? Entonces, para eso, hay que hacer una operación que es compleja, no es tan compleja, pero es compleja, que se llama BPP, un valor proporcional patrimonial, que consiste en dividir el patrimonio neto por la cantidad de acciones. ¿Sí? El patrimonio neto dividido por la cantidad de acciones me va a dar el BPP. ¿Qué significa eso? Que ese número BPP me va a arrojar un número parecido a 1 más tanto, o 1 menos tanto, o menos 1, ¿sí? O igual a 1. De acuerdo a cómo me dé ese valor, ahora lo doy con un ejemplo, de acuerdo a cómo me dé ese valor, yo tengo que hacer la emisión de las acciones para capitalizar esa inversión con prima o sin prima de emisión, ¿sí? Si yo lo hago con prima, esto es una cuestión contable, que hay que registrarlo incluso contablemente así. Se registra como aumento de capital y la cuenta de resultado positivo o negativo que se utiliza, ustedes ya vieron estados contables, y ustedes vieron que la ecuación contable dinámica parte de una ecuación contable básica, que es activo igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces, esa ecuación contable, que se las deberían haber explicado en bancario, esa ecuación contable me significa a mí que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Siempre tiene que dar igual, siempre tiene que dar igual. Pero esa es la estática. La dinámica, a esa dinámica se le agregan los estados de resultados. Hasta ahí va el estado patrimonial, porque activo y pasivo son cuentas de patrimonio. Después tienen que venir las cuentas de resultado, que son las del ejercicio, para saber si tuve ganancia o pérdida en un ejercicio. Si quieren se lo subo eso también del BPP, y tengo que buscar el libro de cuando estudié Ciencias Económicas a ver si lo encuentro, pero también lo tengo, sé que lo tengo a eso. Cuando nosotros vamos a esa división, ejemplo, yo tengo una empresa que tiene 1000 acciones, ¿sí? Capital originario, capital social, 1000 acciones. Esas 1000 acciones tenían un valor nominal de $1. Ahora, resulta ser que esas 1000 acciones, ¿sí?, cotizan a X. ¿De dónde saqué ese valor? Ese valor lo saqué de dividir patrimonio neto dividido a las 1000 acciones. Supongamos que a mí me haya ido muy bien en el mercado. ¿Y cómo sé que me fue muy bien en el mercado? Y por los estados contables y por lo que vale la cotización de los títulos. Entonces yo hago una división, y esa operación que era dividir el patrimonio neto, en este caso el originario es capital social X dividido 1000, me va a dar 1, supongamos. Capital social 1000 dividido 1000 me va a dar 1. Ahora imaginemos que yo tengo un capital social de 10.000. Si lo divido por 1000 ya no me va a dar 1, me va a dar 10. Quiere decir que yo tengo que emitir nuevas acciones por un capital de $1 valor nominal, pero por una prima de emisión de $9 para llegar a esos 10. ¿Se dan cuenta? Ahí es con prima de emisión. Le voy a estar cobrando a aquel que quiere hacerse socio 10 mangos la acción que salía 1. ¿Por qué? Porque yo le di ganancia, le di jerarquía a esa empresa. ¿Se entiende? Eso sale con el BPP. Eso sale para saber que no todas las emisiones se hacen de la misma manera y no todas las empresas valen lo mismo. Y eso es lo que se hace en el análisis fundamental. ¿Sí? Y lo que se registra eso se es la prima contabiliza, esa. porque esa prima sí, porque es una cuenta de resultados, se registra en los estados contables como resultado positivo, prima de emisión. Esa es la cuenta. Vayan a cualquier estado contable y lo van a ver así. Siguiendo y profundizando. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Ya llevo 1 hora 10. ¿En 20 minutos termino? ¿Les parece? ¿O corto acá? ¿Qué quieren? Avanzo un poquito sobre las operaciones y ya la securitización, y ya los largo para así avanzamos con eso. Ahora, supongamos que está todo muy lindo, vemos
vemos que están las emisiones, son divinas, y nosotros decimos, bueno, pero ¿sabes qué? Yo soy una empresa que produzco camiones. ¿Y qué hago con los camiones? Los vendo. Fantástico. ¿Y cómo los vendes a los camiones? Sí, algunos los vendo de contado, pero estamos en una época de COVID, donde la economía no se mueve. Y bajé la venta de camiones, pero además, de los 1.000 que había vendido, que ya es un montón, 900 los vendía a plazo. Y 900 de los camiones están prendados. ¿Sí? Entonces yo digo, la prenda, obviamente ahí tengo un crédito contra un tercero, que es el que me compró el camión. ¿Y qué hago con ese activo? Acá va a empezar a jugar lo de la liquidez o iliquidez del activo corriente o no corriente. Ustedes saben que en las cuentas de patrimoniales está el activo y el pasivo. Y el activo, tanto el activo como el pasivo, pueden ser corrientes y no corrientes. Las corrientes son aquellas que son liquidables o fácilmente liquidables en un año o menos. Por ejemplo, cuenta caja, el dinero, la cuenta bancos. Y los no corrientes son aquellos que son liquidables con posterioridad a un año o más. Por ejemplo, instalaciones, inmuebles, rodados, todos esos son no corrientes, por más que puedan tener liquidación. Entonces, cuando yo recurro a esto del activo no corriente, veo que tengo un activo no corriente, créditos contra terceros, ¿sí? Que son las prendas, garantías prendarias. Pero las tengo sin líquidas, porque yo tengo un papelito ahí que sí, que tengo un crédito contra otro y que me deben tantas cuotitas. Pero que en realidad esas tantas cuotitas, ¿sí? Están en un papel, no están en plata, y yo necesito guita. Entonces, ¿qué hago? Recurro a un sistema de ingeniería financiera que se conoce con el nombre de titulización o securitización, que consiste en conseguir un activo ilíquido, ¿sí? Un activo ilíquido, lo someto a un proceso de securitización por vía de un vehículo determinado y lo convierto en un título para salir a negociarlo en el mercado primario y a la postre en el mercado secundario. Y eso es lo que consiste la securitización. Eso fue lo La de las garantías securitización consiste subprime. en tomar esos activos, en esas prendas, ¿sí? Todas Eso fue esas lo de hipotecas. La securitización nació en el año 70 con las mortgages en Estados Unidos, que son con las hipotecas de largo plazo, y que después hubo una crisis en el 2006 con Lehman Brothers y la crisis de las subprimes y todas esas cosas, que fueron burbujas que se generaron en base a la securitización. Y como consecuencia de esta securitización vamos a subir un apunte de alegría, ya todavía lo prometo, pero lo voy a cumplir, si no me van a decir que soy político después, y voy a subir un artículo de Héctor Alegría que se llama Securitización, que está muy bueno, donde nosotros vamos a tratar de desarrollarlo sobre las tres clases o los tres, lo que serían las tres clases de securitización, con las asset-backed securities y otras más, pero más allá de eso, hay una en particular que se conoce con el nombre de securitización sintética, y esa securitización sintética no son nada más ni nada menos que los instrumentos financieros derivados o los denominados derivatives, y todos esos son títulos financieros, ¿sí? Entonces, ¿se entendió cómo funciona? Yo tengo un grupo de activo ilíquido, de activo no corriente y líquido, que lo someto por vía de un vehículo securitizador, un BPS se conoce, Vehicle Purpose Security. El BPS, ese Vehicle Purpose Securities, se convierte por vía de un fideicomiso en un underwriting, y ahí con ese underwriting que se conoce con el nombre de colocación, que generalmente es colocación en firme, recurro y lo mando y lo largo en los mercados estandarizados, que se conoce con el nombre de OTC, OTC o TC, que son las siglas de over the counter o sobre el mostrador. Son cotizaciones que se hacen estandarizadas. Y ahí es donde va a tener mayor juego esto de lo que decíamos de los commodities, de los futuros o forwards, futures, forwards, options y swaps, ¿sí? Y ahí vamos a tratar de desarrollar la clase que viene las diferencias que existen entre los futures y los forwards, las options,
los call, los puts, y lo que son los swap, que son lo que sería la permuta financiera en el swapeo de tasas de interés, los swapeos de moneda, es decir, lo que se conoce como interest rate swap, los currency swap, los swaption y otras cosas más. Y después en particular lo que se conoce con el nombre de ceiling, floor y corridor, que son determinadas naturalezas de swap, que hay apuntes de eso. Creo que Sandrita Navarro subió un apunte de todo eso. ¿Sí? Espérate. Para ir cerrando, ¿cómo? Espérate, entonces, Sí. no nos llegó espera, cosa que no entiendo. La securitización entonces básicamente es pasar de un activo ilíquido a que pase a líquido. Claro, pero ¿Cómo por es? vía Porque de la titulización. ¿Cómo ok. convierto yo? ¿Cómo hago? No se convierte por arte de magia. ¿Cómo hago esa liquidez? Porque lo que significa es cómo transformo el activo de ilíquido a líquido. La vía de transformarlo es tomar ese grupo, por eso yo dije hoy que una clase de securitización era la Asset Backed Security, es decir, tomar esas prendas como activo ilíquido, tomarlo de garantía y emitir títulos con garantía en eso. Después de la forma en que opera esa garantía o cómo van incorporándose esos bienes, vamos a ver que existen las varias formas o las 3 formas de securitización, que es, si yo conformo un fideicomiso donde solamente me voy nutriendo de lo que, y pagando esos títulos con lo que ingresa al fideicomiso, o si lo tomo como mi pasivo. Y ahí es donde aparecen las figuras duales, que son complejas y que vamos a arrancar las 3, vamos a arrancar la clase que viene estudiando lo que son las 3 clases de securitización, cómo funcionan, y ahí sí ya largamos. Eso es en lo de pase, caución y opción. Lo que decís profe, van a tomar vos, todas las 3 formas, apenas entiendo, las 3 formas son las 3 formas de securitización o las 3 formas de derivados. Porque las 3 formas de securitización las vamos a tomar, las 3 formas de derivados las vamos a tomar, salvo swap, que yo les dije que con que lo entendieran me conformaba, pero básicamente es eso. Si les parece, seguimos para no confundirlos y ustedes tienen material. Yo les voy a subir esta semana el material para que vayan estudiando lo que son las operaciones bursátiles, que ya está subido el material de un autor que se llama Luegmayer, pero esas son las operaciones bursátiles típicas. Las operaciones de control T+1, T+2, T+3, y las operaciones a plazo como la caución bursátil, el reporto, pase, el arbitraje y alguna otra más. Apuntes claros, por favor. O sea que Julieta no entendió nada, porque si los apuntes son claros, en realidad son escaneos de libro, Julieta. Ya si está claro o no, no me puedo hacer cargo, no sé quién es Julieta, pero no me puedo hacer cargo de lo que escriban otros autores, ¿sí? No apuntes míos. Evidentemente los apuntes que hubo míos no los entendieron, pero más allá de eso, por ejemplo, el de cuenta corriente mercantil. Una pregunta, cuando pueda. Sí. Sí, en uno de esos apuntes que subió sobre underwriting, dice que en Estados Unidos, supongo, esos securities se rigen bajo una ley de securitización, y entonces la pregunta sería... No, la ley de securitización no. Securitización es una cosa y la ley se llama de security porque security significa título. ¿Sí? Está bien. En inglés, security no significa securitización. Security significa valor negociable. Por eso es la Security Act. ¿Sí? Claro, y esa Security Act, ¿cuál sería? Lo que está subido es la Security Act de... ¿Sí? Mi pregunta sería, en Argentina, entonces, el underwriting se rige por la ley de obligaciones negociables, la 23.576. El underwriting es un contrato atípico, nominado, y que está controlado por la CNB, pero que aparece, no es un contrato típico,
porque no tiene tipicidad legal, a pesar de que aparece mencionado en la ley 21.526 de entidades financieras, cuando a partir del artículo 16, 17 y 18 menciona la posibilidad de los bancos de inversión, los bancos industriales y los de comercialización de recurrir a los sistemas de prefinanciación de la oferta pública de títulos valores. ¿Sí? Ahí es donde aparece mencionado el underwriting en nuestra ley nacional, en la ley de entidades financieras. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Decía, no de nada. Para la semana que viene vamos a ver si encontramos, si arrancamos ya con la explicación de lo que son las operaciones bursátiles, principalmente las más complejas, y de lo que serían los instrumentos financieros derivados. Y en material de todo esto que estuve hablando, recurran a la lectura, por favor, les pido, de la ley 24.083 de fondos comunes de inversión, de la ley 26.831 del mercado de capitales, de la ley 25.736 de obligaciones negociables, que por lo menos son las básicas, ¿sí? Con eso como para arrancar. Son largas, entre esas 4 leyes por lo menos van a tener como 400 artículos. No lean todo, lean la estructura básica. Sí o sí, traten de leer toda la 26.831 y las obligaciones negociables, la parte que habla de la posibilidad de qué es una obligación negociable, cómo se emite y los derechos que da y qué garantías se pueden constituir sobre esas, porque ahí es donde aparece algo mencionado en el artículo 39, a partir del artículo 39 creo que es el tema de las garantías, la floating shares y todas esas cosas. Si les parece bien, nos vemos la semana que viene en la última clase plenaria, espero que se haya entendido. Cualquier duda, nos preguntan, nuestras direcciones y nuestros contactos están en el campus virtual, y si no, mi mail es rcataldo@hotmail.com para cualquier clase material o duda que tengan. Si les parece bien, nos vemos el jueves que viene. Gracias, ¿Sí? profe. Y gracias por haber participado y escuchado. Espero que haya sido o servido de aclaración algo. Gracias. Perfecto, doctor. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.